¿Es delito entrevistar a un delincuente o producirle una película o inclusive entrar en contacto con él? Bienvenidos al Explicador Legal, donde tocamos temas serios y damos explicaciones claras. El tema de hoy, apología del crimen. Este tema lo podríamos dividir en dos perspectivas, la legal por un lado y la sociológica por otro. Empecemos por la más técnica, la legal, y para ello vamos a referirnos al Código Penal Federal. Así, el artículo 208 del Código Penal Federal dice: al que provoque públicamente a cometer un delito o haga la apología de este o de algún vicio, se le aplicarán de 10 a 180 jornadas de trabajo en favor de la comunidad. Si el delito se le ejecutare, en caso contrario, se aplicará al provocador la sanción que le corresponda por su participación en el delito cometido. Bueno, aquí hay varios aspectos. Primero, si bien es cierto que debemos entender un delito como aquella conducta que tiene como sanción privación de la libertad, aquí podemos darnos cuenta que en tratándose de la apología del delito, no es en estricto sentido un delito, porque tiene como sanción una multa. Sin embargo, está contemplado en el Código Penal Federal. Entonces, tenemos contemplado en la disposición legal este término, apología del delito. Ahora bien, ¿qué es una apología? Una apología es un discurso a través del cual se defiende, se alaba, se honra a algo o a alguien. Luego entonces, ¿qué es apología del delito? Mencionado en el artículo. Pues cuando yo a través de un discurso o a través de un acto defiendo un delito o alabo a un delincuente, luego entonces caería yo en el tipo penal mencionado anteriormente. Ahora pasemos a la perspectiva sociológica, que me parece de mayor importancia. Si bien es cierto que el tráfico de drogas afecta a la salud de las personas, aún me parece mucho más grave la violencia que genera este tráfico de drogas. Y a colación de los acontecimientos recientemente llevados a cabo, con la recaptura de este narcotraficante ya tan famoso, pues caigo yo en cuenta que además de la salud y la violencia que genera el narcotráfico, aún es peor el halago y la apología que directa o indirectamente se está llevando a cabo. Todos los días escuchamos noticias sobre narcotraficantes, pero ahora no solamente eso, sino que se entró en contacto con un narcotraficante, que se quiere llevar a cabo una película, una biografía, una entrevista, que si, bueno, ya de entrada es famoso, ¿no? Que si es bueno, que si es malo, que si ayuda a la gente, que si no ayuda a la gente. De pronto las personas más jóvenes, los chavos, empiezan a ver en estas personas a sus héroes. Y tristemente en el norte de nuestro país se da un fenómeno que yo no conocía, que se le llama los buchones o buchonas, que son gente de condición económica no muy satisfactoria, que ven en los narcotraficantes un modelo a seguir. Y esto aunado a la violencia generada por videojuegos, por la misma noticia, por la condición precaria en la que viven, y además de esta cultura light que estamos viviendo, ese relativismo exacerbado en donde ya no se sabe qué está bien o qué está mal, o por decirlo de alguna manera, todo depende o todo es relativo, pues entonces vemos en estas personas un ideal, el llegar a ser como narcotraficantes. Y si soy mujer, pues entrar en contacto de alguna u otra manera con estas personas para salir adelante y obtener dinero, obtener poder. Luego entonces ya no se sabe qué está bien, qué está mal. Razón por la cual me parece mucho más grave que de pronto se genere una cultura
del narco, en donde se vean como modelos a seguir a estas personas. Así tenemos de pronto las grandes series de narcotraficantes o de delincuentes, que por decirlo menos sociológicamente es un halago, una apología a los criminales. No quisiera mencionar nombres, pero por ejemplo empieza con El Señor y termina con De los Cielos, ¿no? En donde de pronto el protagonista es un galanazo y las muchachas con las que salen pues guapísimas y bueno, ya ni siquiera gente de estrato social humilde, sino se convierte en ay, yo quiero que mi novio sea el Señor de los Cielos, a ese es del programa, ¿no? A ese es del programa, y yo quiero ser una muchacha con la que sale el Señor de los Cielos. Entonces es increíble cómo los medios de comunicación se prestan a esto. Si bien es cierto que debe haber una libertad de expresión, pero todo tiene un límite. Yo no puedo generar este tipo de programas aduciendo mi derecho a la expresión si afecto, aunque sea indirectamente, a terceros. Y sobre todo en situaciones tan difíciles como las que vive nuestro país. Y bueno, estas son grandes series de narcotraficantes, ¿no? Pero tienen sus hijitos, ¿no? Sus hijitos de programas de chismes en donde se vive de la burla y del escarnio y de las vidas ajenas. O también, no quisiera yo mencionar nombres, pero casos de la vida real, o Laura en América, o tal, que me parece que gracias a Dios ya dejaron de transmitir. Pero no podemos medirlo todo en tanto me deje dinero. Todo debe de tener un límite, hasta la libertad de expresión, me parece. Para concluir, decíamos, desde la perspectiva legal, tenemos el artículo 208 del Código Penal Federal, en el cual podemos encontrar dos conductas. El que incita a la comisión de un delito, ¿no? Entiéndase, alguien que se está peleando y que le grite, sí, mátalo, ¿no? Eso puede ser incitar a cometer el delito. Y por otro lado, la apología del mismo, es decir, el halago o la defensa del mismo. Aquí la pregunta es si producir una película de un delincuente o entrevistarlo halagando sus pseudovirtudes es hacer apología del delito. A mí me parece que sí, no deja de ser una cuestión muy subjetiva y tal vez necesitaríamos muchos más elementos. Como diría mi cuñado, muchos más datos. Él es ingeniero, dicho sea de paso. Y por otro lado, la situación o perspectiva sociológica. A mí me parece de una conciencia de chimpancé, una conciencia muy, muy limitada, el hecho de que yo entre en contacto con este tipo de personas para simplemente hacerme más famoso o más famosa, incitando desde luego a la cultura del narco. Si te gustó este video, no olvides dar pulgar arriba, suscribirte a mi canal y compartir este programa. Si tienes alguna duda o quieres tocar un tema en especial, puedes ponerlo en la caja de comentarios que aparece aquí abajo. Agradezco tu presencia en este programa y nos vemos en el próximo. Entre tanto, disfruta de los placeres y privilegios que te da la vida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. 3, 2. Hola, soy el explicador jurídico. Producción me acaba de dar 6 cuadritos para hablar cosas de pendejo.